Hay una frase que probablemente has escuchado muchas veces. Si conocieras la magnificencia del 13, el 6 y el 9, tendrías la llave del universo. Se la atribuyen a Nikola Tesla. La encuentras en libros de espiritualidad, en conferencias sobre manifestación, en videos de YouTube, en TikTok y prácticamente en cualquier lugar donde se hable del famoso 369. Durante años, esa frase ha despertado la curiosidad de millones de personas. Porque si uno de los inventores más brillantes de la historia habló de esos tres números, parecería lógico pensar que había descubierto un secreto extraordinario. Y aquí aparece una pregunta que muy pocas personas se hacen. ¿Nikola Tesla realmente pronunció esa frase? La respuesta es que hasta el día de hoy carecemos de un documento histórico que permita afirmarlo con certeza. No aparece en sus patentes, no aparece en sus conferencias, no aparece en sus escritos, no aparece en entrevistas verificadas. Simplemente nos falta evidencia suficiente para asegurar que salió de su boca. Y para mí esa distinción es muy importante. Vivimos en una época donde una imagen bonita con una cita llamativa puede recorrer el mundo en cuestión de horas. Después, alguien la repite, otro la comparte. Al cabo de unos años termina convirtiéndose en una verdad que casi nadie cuestiona. Por eso quiero que este podcast sea muy diferente. Mi intención es separar aquello que sabemos de aquello que suponemos, porque al hacer esa diferencia, las preguntas se vuelven mucho más interesantes. Y curiosamente, la historia real de Nikola Tesla resulta mucho más fascinante que muchos de los mitos construidos alrededor de él. Nikola Tesla nació en 1856 en un pequeño pueblo que hoy pertenece a Croacia. Desde muy joven mostró una capacidad mental fuera de lo común. Era capaz de visualizar mecanismos completos dentro de su mente antes de construirlos. Mientras otros ingenieros necesitaban fabricar prototipos para corregir errores, Tesla imaginaba cada pieza, la hacía funcionar mentalmente y encontraba las fallas sin haber tocado una sola herramienta. Ese tipo de pensamiento era tan extraordinario que muchas personas comenzaron a verlo casi como un brujo o alguien con dones espirituales. Con el tiempo desarrolló algunos de los avances tecnológicos más importantes de la historia moderna. El sistema de corriente alterna, el motor de inducción, las bobinas que hoy conocemos como bobinas de Tesla, investigaciones sobre transmisión inalámbrica de energía, radio, resonancia, campos electromagnéticos, etc. Cuando estudiamos su vida, encontramos un patrón constante. Tesla observaba el universo como un sistema muy organizado. No veía fenómenos aislados. Él veía relaciones, estructuras, patrones. Y esa forma de pensar explica por qué hablaba constantemente de energía, frecuencia y vibración. Aquí quiero sumar otra aclaración. Existe otra frase muy famosa que suele atribuirse a Tesla. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. También, en este caso, los historiadores siguen discutiendo si realmente fue pronunciada por él, exactamente de esa manera. A pesar de ello, esta frase sí resume bastante bien la forma en que Tesla medía la naturaleza. Toda su carrera estuvo dedicada precisamente a estudiar la energía y la electricidad. Y resulta natural que con el paso de los años, esas ideas terminaran mezclándose con interpretaciones espirituales. La historia suma otro capítulo. Además de su enorme capacidad intelectual, Tesla tenía comportamientos que llamaban profundamente la atención. Muchos de sus biógrafos cuentan que sentía una marcada preferencia por el número 3. Antes de entrar a algunos edificios, daba varias vueltas alrededor de ellos, elegía habitaciones cuyos números fueran divisibles entre 3, utilizaba una cantidad específica de servilletas durante las comidas, seguía rutinas muy meticulosas. Hoy sabemos que algunos historiadores relacionan muchos de esos comportamientos con rasgos obsesivo-compulsivos.
Aquí lo fascinante es observar cómo esos hábitos terminaron alimentando una historia colectiva. Con el paso del tiempo, Tesla comenzó a mezclarse con un personaje casi místico. Y fue precisamente en ese punto donde apareció el famoso 369. Ya Internet hizo el resto. Miles de personas empezaron a buscar patrones. Libros comenzaron a conectar a Tesla con antiguas tradiciones espirituales. Aparecieron métodos de manifestación, rituales, meditaciones, afirmaciones, y poco a poco el número dejó de pertenecer únicamente a las matemáticas. Para mí se convirtió en un símbolo. Y aquí aparece una pregunta que resulta mucho más interesante que discutir si Tesla dijo o no una frase. ¿Por qué precisamente el 3, el 6 y el 9? Por ejemplo, ¿por qué no el 2, el 5 y el 8? ¿Por qué esos tres números lograron despertar tanta fascinación? Y para responder esa pregunta, necesitamos viajar mucho más atrás de Nikola Tesla. Necesitamos retroceder más de 2500 años hasta encontrarnos con un filósofo que cambió para siempre la forma en que Occidente entendió los números. Su nombre era Pitágoras. Y curiosamente, la historia que vamos a descubrir a continuación podría explicar por qué seguimos hablando del 369 tantos siglos después. Cuando pensamos en el número 369, es casi imposible no asociarlo a Nikola Tesla. Incluso así, la historia de estos números comenzó mucho antes. Para entender por qué los números han despertado tanta fascinación, tenemos que viajar aproximadamente 2500 años atrás, hasta una pequeña ciudad griega donde vivió un hombre cuyo nombre probablemente escuchaste por primera vez en una clase de matemáticas: Pitágoras. La mayoría lo recuerda por el famoso teorema del triángulo rectángulo. Y reducir a Pitágoras a esa fórmula sería como decir que Leonardo da Vinci solamente pintó una sonrisa. Pitágoras fue matemático, filósofo, músico, fue un observador extraordinario de la naturaleza y, sobre todo, fue una persona obsesionada con encontrar el orden que existe detrás de las cosas, muy similar a Tesla. Hay algo muy interesante en su forma de pensar. Mientras muchas personas observaban el mundo fijándose únicamente en los objetos, Pitágoras empezó a fijarse en las relaciones. Le interesaba ver una estrella y quería entender por qué se movía. Le interesaba escuchar una melodía y quería descubrir por qué ciertas combinaciones de sonidos producían armonía. Le interesaba construir figuras geométricas y quería comprender por qué determinadas proporciones aparecían una y otra vez en la naturaleza. Y esa búsqueda lo llevó a una conclusión que cambió la historia del pensamiento occidental. Todo es número. Esa frase ha sido repetida durante siglos. Él quería expresar algo más profundo, apuntando a que el universo podía comprenderse mediante relaciones matemáticas. Hoy eso puede parecer una idea evidente. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de tecnología. Estamos acostumbrados a que las matemáticas expliquen el movimiento, por ejemplo, de un satélite, el funcionamiento de un teléfono o la trayectoria de un planeta. Y hace 2500 años, esa forma de pensar era muy revolucionaria. Pitágoras estaba proponiendo que el orden del universo podría descubrirse. Y lo más sorprendente fue la manera en que llegó a esa conclusión. Fue escuchando música. Los pitagóricos, que era su movimiento ocultista, imaginaban que el cosmos entero funcionaba como un gigantesco instrumento musical, porque para ellos todo parecía moverse siguiendo las relaciones ordenadas. Aquí ocurre algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando hablamos de números, solemos pensar que únicamente es en cantidades. Por ejemplo, 3 manzanas, 6 personas, 9 libros. Para los pitagóricos, cada número también representaba una cualidad. Era una manera de comprender ciertos principios presentes en la naturaleza. Por ejemplo,
Para ellos, el 1 representaba el origen, el punto de partida, la unidad. El 2 simbolizaba la dualidad, la existencia de dos polos, luz y obscuridad, día y noche, movimiento y reposo. Y entonces aparece el 3. Para los pitagóricos, el 3 era el primer número completo. ¿Por qué? Porque cuando tienes un solo punto, careces de estructura. Con 2 puntos puedes dibujar una línea y al sumar un tercer punto aparece una superficie. Aparece el triángulo, la primera figura geométrica estable. El triángulo es una de las estructuras más resistentes que existen. Por eso aparece constantemente en puentes, torres, cúpulas y grandes construcciones. Los ingenieros siguen utilizándolo miles de años después porque distribuye las fuerzas de manera muy eficiente. Y aquí comienza a surgir algo que será muy importante para el resto de este episodio. Cuando distintas disciplinas llegan por caminos diferentes, al observar el mismo patrón, vale la pena prestarle mucha atención. Las matemáticas lo describen, la ingeniería lo utiliza, la filosofía reflexiona sobre su significado y esa idea nos acerca poco a poco a la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Por qué el 3, el 6 y el 9? Hasta ahora hemos hablado del 3. Sumado a esto, el 6 y el 9 también tienen una historia bastante interesante. Y cuando los observamos juntos, empieza a aparecer conexiones que han despertado la curiosidad de matemáticos, filósofos y estudiosos en el simbolismo durante siglos. Eso es precisamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Porque antes de preguntarnos si el 3, 6, 9 tiene algún significado especial, primero debemos entender qué representa cada uno de esos números por separado. ¿Por qué el 3, 6 y 9? A lo largo de la historia, muchas culturas, filósofos, matemáticos y escuelas espirituales les han atribuido un significado especial. Lo interesante es que desde diferentes perspectivas, muchas veces terminaban fijándose en los mismos números. Comencemos por el 3. Si observamos la naturaleza, veremos que el 3 aparece con mucha frecuencia. 3 dimensiones espaciales, 3 estados clásicos de la materia que aprendemos en la escuela, sólido, líquido y gaseoso. En física solemos describir el movimiento mediante 3 ejes, largo, ancho y alto. Incluso nuestra percepción del espacio depende de esas 3 dimensiones. Para los pitagóricos, el 3 representaba la totalidad, porque era el primer número capaz de generar una figura estable, el triángulo. Y esa idea aparece repetida en muchas tradiciones espirituales. En el cristianismo encontramos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el hinduismo aparece la creación, preservación y transformación. En muchas filosofías orientales encontramos tríadas que describen el equilibrio entre distintos aspectos de la existencia. Las interpretaciones fluyen y el patrón se repite. El 3 suele representar el momento en el que dos elementos se integran y dan origen a algo nuevo. Quizá por eso el 3 ha terminado convirtiéndose para muchas personas en un símbolo de creatividad, porque representa el momento en el que surge una nueva forma de organización. Vamos con el 6. Aquí ocurre algo fascinante. Sumando al 3 que nos lleva al triángulo, el 6 conduce al hexágono. Y el hexágono es una de las figuras más eficientes que existen en la naturaleza. Las abejas lo descubrieron mucho antes que los matemáticos. Los panales están formados por miles de hexágonos. ¿Por qué? Porque esa forma permite aprovechar el espacio con un consumo mínimo de material. Con la menor cantidad posible de cera, las abejas construyen estructuras increíblemente resistentes. La misma geometría aparece en los cristales de nieve, en algunas formaciones de minerales, en determinadas estructuras moleculares. Llegamos al 9. Quizá el número que más curiosidad despierta. Desde el punto de vista matemático, el 9 tiene propiedades realmente interesantes. Por ejemplo,
Cualquier múltiplo de 9 termina reduciéndose nuevamente al 9 cuando sumamos sus cifras. Veamos algunos casos. 9 por 2, 18. 1 más 8 da 9. 9 por 7, 63. 6 más 3 vuelve a dar 9. 9 por 125, 1125. 1 más 1 más 2 más 5 vuelve a dar 9. Esta propiedad es una consecuencia del funcionamiento del sistema decimal y resulta tan interesante que hizo que muchas culturas comenzaran a verlo como un símbolo de culminación. En numerología, el 9 suele representar la integración de un proceso antes del inicio de otro. En muchas tradiciones espirituales simboliza integración, sabiduría y servicio. Ahora bien, las matemáticas responden unas preguntas, la psicología responde otras, la filosofía plantea otras muy diferentes, la espiritualidad intenta responder otras más. Entender que cada uno aborda preguntas distintas permite dialogar con mucha más claridad. Entonces, ¿por qué precisamente el 3, 6 y 9? Llegados a este punto, la respuesta va tomando forma. Y todavía nos queda explorar la pregunta más importante. Una cosa es comprender qué representa cada número por separado y un paso más allá es entender por qué la combinación 3, 6 y 9 se volvió tan famosa. ¿Por qué millones de personas comenzaron a verla como un código? ¿Por qué aparecieron libros, métodos de manifestación, meditaciones y conferencias alrededor de estos tres números? ¿Por qué justamente ellos? La respuesta abarca las matemáticas, la filosofía y la espiritualidad. Sumado a esto, interviene algo profundamente humano. Es nuestra capacidad para construir un significado. Los seres humanos a lo largo de la historia nos hemos comunicado a través de la simbología. Y cuando un símbolo comienza a repetirse durante décadas, cuando millones de personas hablan de él, escriben sobre él, meditan sobre él y le atribuyen un mismo significado, sucede algo muy interesante. El símbolo empieza a tener vida propia dentro de la cultura, que es algo que les he enseñado a mis estudiantes a lo largo de estos años. Entonces, la siguiente pregunta se expande hacia la psicología y quizás también a la filosofía de la conciencia. ¿Qué pasa cuando millones de personas creen en el mismo símbolo? ¿Puede esa creencia colectiva transformar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos? Esa pregunta nos lleva al siguiente capítulo de esta historia. Un capítulo donde hablaremos de arquetipos, del inconsciente colectivo y de la posibilidad de que las ideas también dejen huellas. Y si esa posibilidad existiera, tal vez el verdadero misterio del 3, 6 y 9 resida en nosotros mismos. En este episodio hemos recorrido un camino interesante. Comenzamos hablando de Nikola Tesla. Después hablamos de Pitágoras. Exploramos la geometría, las matemáticas y el simbolismo de los números. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre una pregunta mucho más profunda que cualquier teoría sobre el 3, 6, 9. ¿Qué ocurre cuando millones de personas creen en el mismo símbolo? Pensemos por un momento en algo del día a día. Vamos con el dinero. Si un extraterrestre llegara hoy a la Tierra y encontrara un billete sobre el suelo, probablemente se preguntaría por qué los seres humanos estamos dispuestos a trabajar semanas, meses o incluso años para conseguir más de esos pequeños trozos de papel. Desde un punto de vista físico, un billete no alimenta, no cura enfermedades, no produce energía. Entonces, ¿por qué vale tanto? Porque millones de personas aceptamos un mismo acuerdo. Todos compartimos la creencia de que ese objeto representa un determinado valor. Ese acuerdo colectivo le da su función al dinero. Y esto sucede también con las banderas, los idiomas, las fronteras, con los títulos universitarios, con los anillos de matrimonio, con las medallas, con los logotipos de las grandes empresas. En todos esos casos, el poder se encuentra en el significado que una comunidad le da. Los seres humanos vivimos rodeados de símbolos y construimos nuestra civilización sobre ellos. Aquí es donde aparece un hombre que aportó inmensamente a la psicología, Carl Gustav Jung.
Mientras estudiaba los sueños de sus pacientes, Jung comenzó a notar algo sorprendente. Personas que nunca se habían conocido, que vivían en países distintos y que pertenecían a culturas diferentes, describían imágenes muy parecidas. ¿Cómo era posible que aparecieran los mismos símbolos en lugares tan diferentes? Para intentar responder esa pregunta, Jung propuso una idea que todavía hoy sigue siendo una de las más influyentes dentro de la psicología analítica: el inconsciente colectivo. Según esta propuesta, sumado a nuestra historia personal, existiría un nivel más profundo de la psique, donde compartimos ciertos patrones simbólicos heredados por la experiencia de la humanidad. El inconsciente colectivo es un modelo teórico desarrollado para explicar determinados fenómenos psicológicos. Muchos psicólogos lo consideran una herramienta muy valiosa para comprender los símbolos, los sueños y los mitos. La historia avanza y suma la propuesta del biólogo británico Rupert Sheldrake. Sheldrake observó que muchos organismos desarrollan formas sorprendentemente similares y propuso la hipótesis de los campos mórficos. Según esta idea, cuando un patrón se repite muchas veces, deja una especie de influencia que facilita que vuelva a repetirse. Aquí quiero profundizar en lo que significa realmente que el 369 se hayan convertido en un método de manifestación tan popular en la actualidad. Hoy en día, miles de personas creen fielmente en este método. Lo practican a diario, lo utilizan como una herramienta poderosa para enfocar sus metas y materializar sus sueños. Más allá del origen histórico exacto de estos números, el 369 evolucionó hasta transformarse en un símbolo vivo para la humanidad. Para mí, el 369 funciona literalmente como una frecuencia. Es un canal energético inmenso donde todos estamos sumando de forma constante nuestra energía, nuestras creencias, nuestra fe y nuestra intención. Cada vez que una persona decide escribir sus afirmaciones 3, 6 o 9 veces, está sintonizando su mente con esta misma frecuencia colectiva. Todos juntos estamos alimentando ese canal. Esto se alinea perfectamente con la visión del inconsciente colectivo de Carl Jung, donde compartimos una red profunda de símbolos. También resuena de forma exacta con los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Cuando una creencia, un hábito o una práctica se repite suficientes veces por suficientes personas, crea una huella en el tejido de la realidad, en el campo cuántico. Genera un molde energético que facilita el camino para que otros adopten esa misma idea con mayor fuerza. Hoy, millones de personas están enfocando su fe y su energía en un solo punto y han creado un campo de manifestación real tangible. La energía colectiva sostiene este símbolo y le da vida. Cuando utilizas 369, tu intención individual se suma al poder y la fe de millones de personas más vibrando en esa misma frecuencia, en esa misma sintonía. Por esa razón, el método cobra tanta fuerza y resonancia en la vida de quienes lo practican. Escriben libros sobre ella, publican investigaciones, realizan conferencias, crean comunidades, meditan, hablan, piensan, discuten, enseñan, comparten. Cada día, miles de personas vuelven a mirar el mismo símbolo, el 369. La pregunta se expande. ¿Puede un símbolo adquirir cada vez más fuerza psicológica y cultural simplemente porque millones de personas concentran su atención en él? Esa pregunta merece ser explorada. Sabemos que las creencias influyen en nuestra conducta. Sabemos que las expectativas modifican la percepción. Sabemos que los símbolos movilizan sociedades enteras. Y sabemos que una idea compartida puede cambiar el rumbo de la historia. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar un símbolo cuando millones de personas deciden otorgarle un significado? Conservar la pregunta es algo valioso, porque las preguntas bien formuladas suelen abrir inmensas puertas. ¿Por qué decidí llamar Escuela 369 a este proyecto? Después de todo lo que hemos recorrido, la verdad es profunda y enriquecedora. Elegí el nombre 369 porque con el paso de los años estos números se convirtieron en un símbolo de algo que ha transformado mi manera de entender el conocimiento. Mientras más estudiaba, más evidente se hacía algo hermoso.
Las grandes preguntas de la humanidad siempre han requerido la unión de varias disciplinas. La ciencia responde preguntas extraordinarias. Nos explica cómo funciona una célula, cómo se forman las galaxias, cómo viaja la luz, cómo se transmite una señal eléctrica entre dos neuronas. Y cuando una persona pregunta cuál es el sentido de su vida, esa búsqueda encuentra su espacio en otras áreas. La filosofía lleva miles de años preguntándose cómo debemos vivir, qué significa la verdad, qué es la justicia, qué es la conciencia. La psicología intenta comprender la mente humana, cómo construimos nuestra identidad, cómo se forman nuestras creencias, cómo influyen nuestras experiencias en la manera en que vemos el mundo. La espiritualidad explora preguntas relacionadas con el propósito, la trascendencia y la experiencia interior. Entonces comprendí algo integrador. Las diferentes disciplinas pueden convivir y complementarse. Por eso, cuando pienso en el 369, pienso en un punto de encuentro. Un lugar donde distintas formas de conocimiento pueden conversar de manera constructiva. Podemos vivir una experiencia espiritual y encontrarle significado personal. Podemos comprender fenómenos desde la biología o la física. Ambas visiones coexisten maravillosamente cuando somos capaces de reconocer la riqueza de cada una. Y esa idea terminó convirtiéndose en el corazón de esta escuela. Quiero que Escuela 369 sea un espacio donde podamos hacer preguntas expansivas, donde podamos leer a Pitágoras y también a médicos, psicólogos y psiquiatras contemporáneos, donde podamos estudiar numerología comprendiendo sus tradiciones simbólicas, donde podamos hablar de conciencia, de filosofía, de psicología, de historia, de espiritualidad, de dinero y abundancia, con respeto y con pensamiento crítico. Por eso, para mí el 369 representa una actitud frente al conocimiento. Si este podcast logra despertar tu curiosidad, si después de escucharlo decides abrir un libro, investigar una idea, hacerte nuevas preguntas o simplemente observar el mundo con más atención, entonces ya habrá cumplido su propósito. Mi mayor deseo es acompañarte a desarrollar la capacidad de construir tus propias conclusiones. Así que cuando alguien me pregunta por qué mi escuela se llama 369, esta es mi respuesta. Y quiero despedirme con una idea. Tal vez Dios, el gran arquitecto del universo, nos está invitando a desarrollar una mirada más amplia hacia lo más profundo de nuestro corazón. Una mirada capaz de reconocer que el conocimiento humano es una conversación que lleva miles de años y en la que todavía queda muchísimo por descubrir. Ese es el espíritu con el que nació esta escuela y ese será también el espíritu de este podcast. Gracias por acompañarme en este segundo episodio. Espero que esta conversación haya despertado nuevas y maravillosas preguntas, porque si algo he aprendido en este camino es que las mejores respuestas suelen comenzar con una buena pregunta. Nos vemos en el próximo episodio de Frecuencia 369.